Cordial saludo, apreciada comunidad estudiantil del Colegio San Juan Bosco. Les saluda José Manuel, profesor de matemáticas, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los triángulos no rectángulos. Entonces empecemos. Cuando queremos resolver un triángulo no rectángulo, no podemos utilizar los teoremas conocidos como el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas. Para esto utilizamos otras herramientas trigonométricas como son el teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces, primero que nada vamos a tener un triángulo cualquiera, un triángulo que no sea rectángulo, es decir, que ni ninguno de sus ángulos internos es recto. Cuando yo quiero calcular ya sea uno de sus lados o uno de sus ángulos, yo voy a utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Entonces vamos a explicar en qué consiste el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que si yo tengo el seno de un ángulo cualquiera, entonces digamos seno de alfa, ese seno de alfa dividido entre el lado opuesto a ese ángulo, ¿cuál es el lado opuesto? Yo sé que un ángulo lo forman dos líneas rectas que se cortan, que se cruzan. Entonces es la línea que queda del triángulo. Usted se para en el ángulo y lo que ve al frente será el lado opuesto. Entonces, en este caso, seno de alfa sobre A será proporcional al seno de beta sobre el lado opuesto que es B, y de igual manera el seno de teta sobre el lado opuesto que es C. Entonces con este teorema yo puedo calcular A, B, C, alfa, beta o teta, dependiendo de pues lo que me den. Entonces como yo aquí tengo dos igualdades, solo voy a utilizar una sola. ¿Listo? Otra forma, si yo no puedo utilizar con los datos que tengo el teorema del seno, voy a utilizar el teorema del coseno. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? Nos dice cualquier lado al cuadrado, entonces digamos que el lado A elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los otros dos lados al cuadrado. Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces los otros dos lados, entonces B por C, por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces yo estoy calculando el lado A, voy a utilizar el ángulo opuesto a A. Y como veo en la figura, el ángulo opuesto a A es alfa. ¿Listo? Entonces tengo estos dos teoremas para resolver triángulos no rectángulos. Entonces veremos varios triángulos y de acuerdo a los datos que nos den, vamos a poder elegir uno de los dos teoremas. Algunas veces nos piden calcular todo el triángulo. ¿Qué es calcular todo el triángulo? Calcular todos sus lados y todos sus ángulos. Cuando nos pidan eso, posiblemente vamos a usar los dos teoremas. La idea es que aprendamos muchas herramientas para resolver cualquier tipo de problema. Por ejemplo, yo tengo este problema. Tengo un triángulo cualquiera y me dan este ángulo que es de 63, me dan este lado que es 6 y me dan este lado que es 7. Me piden calculen los demás elementos del triángulo. Entonces, ángulo 1, llamemos alfa, llamemos a este beta. Y nos falta, ¿qué más nos falta? Tenemos estos dos lados, nos falta este lado. Llamemos este P. Entonces, de acuerdo, este es un ángulo, alfa no es A. Entonces, de acuerdo a los teoremas que vimos, podemos empezar a solucionar. Viendo, yo tengo un ángulo y dos lados. Entonces, yo puedo empezar a relacionar el seno. Yo digo que seno de 63 es proporcional a su lado opuesto, o sea, 6, como, entonces vamos a calcular el seno de alfa. Seno de alfa
es proporcional al lado opuesto, a 7. Como vemos, en esta ecuación ya nos quedó solo alfa como incógnita. Entonces despejamos seno de alfa será, como este es 7, está dividiendo, perdón, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces 7 seno de 63 sobre 6. Entonces aquí ya encontré el seno de alfa. Para calcular alfa será el seno inverso, la función inversa del seno de esto, de 7 seno de 63 sobre 6. Y como vemos, ya utilizamos el primer teorema, el teorema del seno. Entonces, para completarlo, vamos a utilizar los dos teoremas. Vamos a ver este ejercicio y mucho más en clase. Entonces, los invito a participar en nuestras clases, a estar muy activos y a estudiar con mucho amor. Nos vemos.